María Lozano, bienvenida a EWTN Noticias. María, ¿quién era el padre Pierre Erraí, víctima del bombardeo israelí en el Líbano? Sí, el padre Pierre era un sacerdote maronita que estaba en uno de los pueblos que estaba en la frontera sur, en la frontera con Israel. Sacerdote padre Pierre, de hecho, también era un socio de proyectos de la Fundación ACN de la diócesis de Tiro, en el sur. Y era una persona muy dedicada a su gente, muy dedicada a su pueblo. Los pueblos del sur del Líbano, en la frontera con Israel, como estoy diciendo, ya habían sido evacuados varias veces durante diferentes guerras y esta vez habían decidido no irse. Los cristianos, yo estuve visitando esta zona el año pasado, los cristianos del sur del Líbano han sufrido mucho porque están en el frente directo de la guerra. Esa zona es más bien chiita, con lo cual se piensa que hay parte de Hezbollah, con lo cual están siendo muy atacados, pero hay enclaves cristianos, pueblos que son con una mayoría cristiana. Nosotros estuvimos visitando varios de estos pueblos y la verdad es que la destrucción de las casas había sido muy grande y además después de la guerra destruyeron también lo que son los campos, los olivos, los habían cortado con sierras eléctricas incluso. Fue bastante dramático ver cómo les habían quitado la sustancia de su vida, de su trabajo. Por eso muchos de este año, estos días decidieron no irse. 3 o 4 comunidades cristianas y el padre Pierre era el párroco de una de ellas. Se ve que lo que pasó fue que hubo un ataque de misil, destruyó una casa y hirió a bastantes personas y el padre Pierre acudió a ver cómo podía ayudar a los heridos, a las familias, con los equipos de rescate y ahí cayó un segundo misil que lo mató. ¿Y cuál es la situación actual ahora de los cristianos en Medio Oriente con el conflicto, no? Hoy acabo de tener la noticia de que en Teherán, en Irán, el cardenal de Teherán, que es un sacerdote belga, ha sido sacado del país y está en estos momentos en Europa. La comunidad de Irán, la comunidad cristiana de católicos es muy pequeña oficialmente, se cuenta en unos 3.000 católicos, puede ser que sea mucho más grande porque la falta de libertad en este país también era grande, pero cristianos a veces de diferentes grupos y también de grupos católicos no de latinos, era quizá más grande, se cuentan unos 300.000 o 30.000. Es que hay unos, o sea, en Irán no se sabe mucho, la verdad, pero hay una comunidad cristiana muy escondida que por supuesto está sufriendo con todos. Pero tenemos el ataque que está habiendo en Irak, porque Estados Unidos tiene también algunos puntos y la milicia iraní está también muy activa en Irak, con lo cual ese conflicto entre Estados Unidos e Irán se ha traspasado también a partes de Irak, donde está habiendo bombardeos. Y también hace 2 días, la semana pasada, fue atacado el convento y un edificio de casas que eran de la iglesia caldea, que gracias a Dios había sido evacuado antes porque está muy cerca del aeropuerto y se sabía que estaba en la primera línea de fuego, pero el edificio fue destruido. Un edificio que había sido construido para ayudar a familias de refugiados, que hoy en día era un edificio donde había estudiantes de la Universidad Caldea y también jóvenes parejas que con ayuda de la diócesis caldea de Erbil tenían un lugar donde vivir. Así que vemos que la guerra afecta a todos, pero por supuesto creo que el país donde nosotros vemos que los cristianos están siendo más afectados es el Líbano. Y en este contexto, María, ¿cómo está acompañando la Iglesia en los países afectados? Pues la Iglesia, como siempre, está abriendo sus puertas, ¿no? Yo quizás voy a orientarme más a la Iglesia en Líbano porque es la que más medios también tiene, la que es más desarrollada tiene. Y la Iglesia ha abierto otra vez sus conventos, sus iglesias. El obispo de la Beca, en la Beca, en una zona del Valle de la Beca, que se llama, que también está siendo muy atacado por bombardeos. Las casas católicas, las casas cristianas han vuelto a abrir sus puertas a acoger muchos refugiados, muchos de ellos que no son ni siquiera cristianos, de población libanesa que está huyendo de las zonas más atacadas. Sabemos que en Beirut también hay una cantidad muy grande de refugiados. En el norte del Líbano también nos han llegado mensajes de casas de conventos que han vuelto a recoger a cientos de refugiados. O sea que la Iglesia está siempre apoyando al que más. Y lo otro que decía es la Iglesia también que se queda, ¿no? En este caso el padre Pierre murió por quedarse con su parroquia, pero también tenemos el caso del padre Cafiel, un sacerdote también maronita también, que está en otro pueblo, en Al-Shabaab, se llama, en el sur,
que nos decía que se queda, aunque acabo de escuchar hace apenas 10 minutos que los quieren evacuar, porque también está en una zona muy peligrosa, pero él decía, si mi pueblo se queda, yo me quedo. Entonces también tenemos a la Iglesia que no solamente abre las puertas en los lugares de seguridad para acoger a los refugiados, sino que tenemos a la Iglesia que a pesar del peligro decide quedarse a estar con su pueblo, sabiendo que en estas situaciones de tanto peligro y tanta violencia y tanto dolor, es la Iglesia que acompaña. Así que del Líbano seguro, pero por supuesto también en Irak y en otras partes de Oriente Medio, en Tierra Santa también. Así es, María Lozano. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y gracias a todos por no olvidarse de aquellos que en estos momentos tanto sufren y tanto lloran.